Saludos queridos amigos, bienvenidos a Conexión Histórica. Soy el profesor John Alexander López Luces y estoy aquí para narrarles la historia de Venezuela y el mundo. Suscríbete al canal y haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de todo el contenido creado para ti. Recuerda que para aprender de historia es necesario separar el trigo de la maleza. Estados Unidos es un país conformado por inmigrantes que han llegado en olas migratorias que podemos identificar. Como respuesta a eso, el país ha instrumentalizado leyes que restringen o facilitan el proceso de migración. Hoy hablaremos sobre algunas de esas olas migratorias que han determinado el devenir histórico de los Estados Unidos. La primera gran ola fue la de los europeos. Se estima que entre 1836 y 1914 más de 30 millones de europeos, fundamentalmente provenientes de Gran Bretaña, Irlanda, Noruega, Suecia, Alemania y Holanda, arribaron a las costas de Estados Unidos en busca de una prosperidad y en busca de trabajo para mejorar su situación de vida. Esa es la razón básica por la cual llegan los inmigrantes hacia los Estados Unidos en las diferentes olas que vamos a nombrar a continuación. Es imposible hablar del poblamiento de los Estados Unidos o de la migración a los Estados Unidos sin mencionar la ola africana. Se estima que alrededor de 388.000 o más de 388.000 africanos llegaron a los Estados Unidos en condición de esclavitud. Eso entre 1625 y 1866. Esa población esclavizada logró la abolición de la esclavitud en 1856 y ha evolucionado, se ha adaptado a la cultura estadounidense y hoy son alrededor de 40 millones de afroamericanos. Hay un hecho importante y es que en la isla Ellis, en la bahía de Nueva York, en donde hoy está la Estatua de la Libertad, entre 1892 y 1954, a partir de la isla Ellis, entraron a los Estados Unidos más de 12 millones de inmigrantes. Esa fue la primera oficina de migración instalada en los Estados Unidos. Antes de ello el proceso era un poco libre, pero a partir del establecimiento de la isla Ellis, Estados Unidos comenzó entonces a diseñar sus políticas migratorias. Desde 1850 en adelante, las olas migratorias se han diversificado un poco. Ya la composición no estaba solamente dirigida hacia los europeos, sino que, por ejemplo, la fiebre del oro atrajo mucho a los latinoamericanos, fundamentalmente a los mexicanos. Un segundo aspecto, después de 1850, refieren al Tratado Guadalupe-Hidalgo, a través del cual Estados Unidos compró más del 55% del territorio mexicano. El problema estuvo en que en esos estados, que antes eran de México, había una población considerada mexicana y ahora ese territorio, al pertenecer a los Estados Unidos, se encontró con 100.000 mexicanos que debieron convertirse y adaptarse a la cultura estadounidense. Una tercera ola, después de 1850, se refiere a la migración de los japoneses y los chinos que huían básicamente del declive de sus imperios respectivos. A partir de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de la persecución en contra de los judíos, Estados Unidos diseñó una ley de desplazados que fue en realidad la primera ley de refugiados del mundo, y a partir de 1948 llegaron a los Estados Unidos alrededor de 2 millones de judíos que también tuvieron que asentarse en este territorio. Es importante mencionar que entre 1940 y 1964, Estados Unidos diseñó un programa que se denominó Braceros, a partir del cual entraron más de 4 millones de mexicanos a trabajar en los campos de los Estados Unidos. En 1964 este programa fue eliminado precisamente por considerarse un programa que promovía la esclavitud ilegal. Respecto a las leyes migratorias, en 1924 Estados Unidos dictó una nueva ley que establecía las cuotas por nacionalidad. Por ejemplo, no permitía la entrada de los japoneses a los Estados Unidos, es decir, la ley promovía una migración fundamentalmente blanca y occidental. En 1964, esa ley fue actualizada, eliminó las cuotas por nacionalidad, favoreció la integración familiar y el trabajo especializado. Para que tengan una idea, para la época, en 1965, 7 de cada 8 inmigrantes tenían una correspondencia étnica caucásica. Datos recientes demuestran que 9 de cada 10 inmigrantes en la actualidad salen desde América Latina, desde África o desde Asia, no desde Europa como ocurría en 1966. Evidentemente hay hechos en América Latina que han promovido o forzado la migración hacia los Estados Unidos.
Un ejemplo es, a partir de la Revolución Cubana en 1959, alrededor de 1,5 millones de cubanos en diferentes momentos, desde 1959 hasta la actualidad, han buscado de alguna forma la manera de llegar a los Estados Unidos. Es por eso que desde 1964 el Congreso de los Estados Unidos estableció la Ley de Ajuste Cubano que permitía una migración legal de los cubanos hacia los Estados Unidos. En 1986, producto de la crisis financiera mundial y de la década perdida en América Latina, el presidente Ronald Reagan estableció un acta de control de reforma migratoria que regularizó alrededor de 3 millones de inmigrantes que estaban en situación ilegal. A partir de entonces, los presidentes, como parte de su política de gobierno, han establecido campañas o políticas de regularización de los inmigrantes. Es por eso que George Bush estableció un plan y regularizó alrededor de 1,5 millones de indocumentados. Desde el 2006 se espera una modificación de la ley que regularice alrededor de 11 millones de indocumentados, de la cual 75% son latinoamericanos. Sin embargo, estos proyectos de ley han tenido trabas por la falta de unificación de criterios en las dos cámaras del Congreso. Vale decir que los inmigrantes salen de sus países como consecuencia de la crisis económica, de las guerras civiles, de la corrupción, del narcotráfico, de crisis de diferentes categorías en sus países, y ven en los Estados Unidos la búsqueda de la prosperidad, de trabajo y de la mejora de la condición de su calidad de vida. En ese sentido, los migrantes se ven beneficiados de la política estadounidense. En segundo lugar, Estados Unidos se beneficia de los migrantes producto del impacto cultural que estos les suman o le añaden a la economía estadounidense o a la cultura estadounidense. En ese sentido, el proceso migratorio no es reciente, es continuo, es permanente y está determinado en ambos lados. La migración, por lo tanto, se paralizaría solo si la crisis en los países de origen es resuelta de alguna manera. Amigos y amigas, les narró el profesor John Alexander López Luces. Muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse al canal y a las redes sociales de Su Conexión Histórica. Recuerden que para aprender de historia es necesario separar el trigo de la maleza.